Bueno, muchas gracias por la invitación a la Escuela de Economía y de Administración. Gracias también a Candy Abad. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo algunos puntos de vista que son ya para mí, digamos, después de haber trabajado tantos años en este tema, también son un poco teóricos y son también de la vida real. Así que por eso me pareció muy atractivo venir y conversar con ustedes sobre esto. Veamos en primer lugar, en 2015 tenemos que enfrentar en la economía ecuatoriana dos problemas que tendrán enormes repercusiones en la vida de los ciudadanos y en la vida de las empresas. Este es primeramente un problema fiscal severo y por otra parte un problema también en el sector externo. Durante la exposición voy a poner solamente algunos highlights porque esto podría ser muy extenso, pero voy a poner el énfasis, he traído algunas láminas para poner énfasis en algunas cosas solamente. ¿Por qué decimos que hay un déficit fiscal severo? Veamos que normalmente los países manejar la economía de una manera prudente, una manera que busque la estabilidad, nos lleva a ver presupuestos planteados con déficit fiscales de 1% hasta de 2%. Aquí, y por varios años, el gobierno lo ha plantea el presupuesto del Estado con déficit fiscales bastante elevados. En el año 2015 lo planteó con un déficit de 4.9% del PIB. Sin embargo, por las condiciones de caída del precio del petróleo y algunos otros temas, pues simplemente podemos pensar que este déficit fiscal va a subir hasta un 7% del PIB. Y por otro lado, el requerimiento de financiamiento del que necesita siempre un país cuando tiene un déficit, estuvo calculado inicialmente, presupuestariamente, en 8.800 millones de dólares y ahora podría, por esas mismas razones, subir a unos 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos, como les decía, en un escenario de déficit fiscal severo que va a tener repercusiones. Por otro lado, si vemos el tema del sector externo, se plantea que hay un desequilibrio a la vista de balanza de pagos, un desequilibrio de la balanza comercial. ¿Por qué? ¿Qué factores hay en esto? Hay la apreciación del dólar, hay el desplome de los precios del petróleo, la reducción de exportaciones no petroleras también, algunos atún, flores y algunas otras, y también empieza a haber cierta desconfianza, hay salida de divisas, no solo por importaciones, sino también por un poco de desconfianza de algunos agentes. Las siguientes láminas yo les he dividido como en dos secciones. Unas que nos dejan ver los factores, digamos que serían resultantes de factores de política pública, es decir, donde un gobierno puede influir y puede manejar, puede realmente hacer una administración. Y los otros que veremos más adelante son los factores que vienen del entorno internacional, sobre los cuales el gobierno no puede hacer gran cosa. Entonces, vamos primero con estos. Como les decía, y esta vez gráficamente, aquí tenemos desde 1994 hasta 2015, anualmente, cómo cerró el sector fiscal, y tenemos que en 1998 había un déficit de 5.2% del PIB, y tenemos que tomar en cuenta que en ese momento el precio del crudo estaba a $9 por barril. En 2014 vemos un déficit sumamente parecido, menos 5.4% del PIB, pero el precio del crudo promedio está a 85, o sea, cerró a $85 por barril en 2014, ¿no? En 2015, en cambio, como les decía, el déficit llegaría a un menos 7% del PIB, con un precio promedio estimado entre 40 y $42 por barril de petróleo. Entonces, sí considero que esta lámina sí nos muestra
cómo, sobre todo en los últimos años, se plantearon déficits fiscales sumamente altos a pesar de que teníamos un precio del barril elevado. Y esto sí muestra un resultado de lo que es el manejo de la política pública por parte de un gobierno. Otro tema del que se ha hablado en estos días, hemos estado hablando de que las salvaguardias, el gobierno plantea mucho algunos temas, algunas restricciones para la salida de importaciones. ¿Por qué? Porque normalmente y estructuralmente nuestras exportaciones no suelen ser en algunos años sí suelen ser mayores que las importaciones, pero en otros años no. Estructuralmente no hemos logrado cambiar esto y la fortaleza de nuestras exportaciones está también en gran parte en el sector petrolero, de manera que cuando cae el sector petrolero pues tenemos problemas para compensar importaciones. Así que tenemos que sin fondos de estabilización, ustedes recordarán en la política de este gobierno se ha hablado mucho de que no vale la pena tener fondos de ahorro, sino invertirlo todo, endeudarnos, pero invertirlo todo. Entonces, si hubo algún momento que sí lo hubo, ciertos fondos de ahorro que serían de estabilización petrolera, estos en 2008 se incorporaron al presupuesto general del Estado y nosotros ahora vamos en la economía, vamos en el manejo económico sin fondos de estabilización, lo cual hace que las importaciones también suban y bajen al ritmo de los ingresos petroleros. Como se ve en el cuadro, en el gráfico 2, cuando hay más ingresos, más disponibilidad de recursos, se disparan las importaciones, como en el año 2008, cuando se inyectaron fondos de ahorro, que teníamos fondos de estabilización petrolera, se inyectaron al presupuesto general del Estado y esto ocasionó que se disparen las importaciones. Al año siguiente, en el 2009, hubo una fuerte caída del precio del petróleo, se deprimieron fuertemente las importaciones y así, digamos, al no tener fondos de estabilización, pues las importaciones, al momento en que entra a la economía un gran flujo de ingresos, básicamente por petróleo, pues se disparan las importaciones. Entonces, sí tiene que ver la actividad económica, pero también el flujo de ingresos que hay a la economía, que influye muchísimo en disparar las importaciones y eso puede generar desequilibrios en la balanza comercial, en el sector externo, y los déficits fiscales fuertes arrastran hacia fuertes niveles de importación. Esto para los empresarios hace que se puedan esperar salvaguardias, impuestos a la salida de divisas, control de divisas, que es lo que hemos visto en esta época. Un tema clave que no se ha tocado mucho, como tenemos nuestra inflación que está alrededor del 4%, bueno, pues se ve como una inflación relativamente moderada, pero yo sí quisiera destacar con este gráfico que al hacer comparable la inflación acumulada entre 2007 y 2014 para Ecuador y sus socios comerciales, Colombia, Perú, Estados Unidos, se ve que en el mismo periodo, de diciembre de 2007 a diciembre de 2014, la inflación acumulada es mucho mayor en Ecuador. O sea, los niveles inflacionarios son mayores en Ecuador. Los precios, los niveles de precios con los que operamos son mayores y por eso van a ser muy atractivos para los ecuatorianos, digamos, las compras en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, porque los niveles de precio están más elevados aquí que en nuestros socios comerciales. Y con el tema de las salvaguardias arancelarias que se incluyó últimamente en marzo, la inflación acumulada subirá un poco más. O sea, creo que es un factor
que se debe tomar en cuenta y que va a influir en los costos de las empresas y en los costos del consumidor. Las salvaguardias van a afectar a los consumidores de los bienes afectados. Si vemos el siguiente gráfico, tenemos un crecimiento que está sustentado, que en estos años ha venido sustentado en gasto público, y ese gasto público ha estado sostenido por una variable volátil como es el precio del petróleo. Sin embargo, miren, se va viendo cómo gradualmente va bajando la tasa de crecimiento de la economía, se está desacelerando. Para el año 2015, en la última revisión que la hizo el Fondo Monetario y que la dio a conocer ayer, no es de 1.7, es de 1.9, cuando el gobierno nos había hablado de 3.8 también para el año 2015. La CEPAL está hablando de 3.5. Hay algunos análisis internacionales que que piensan que con las dificultades que vivirá la economía en este año, pues tendremos más bien una ligera caída en el crecimiento del PIB. Yo considero que estaremos cerrando en menos del 1%, en un 0.5%. Y de todas maneras, un crecimiento menor, un crecimiento desacelerado, simplemente para las empresas significan menores ventas, menor expansión, menor consumo de parte de sus clientes. Veamos otro tema que es clave en este momento en la economía. Nosotros estamos, en los últimos años, hemos financiado el crecimiento con un gasto público que no ha sido de origen solamente de recursos ecuatorianos, sino también nos ha demandado un alto endeudamiento externo, endeudamiento interno. En el endeudamiento interno quisiera que vean el área roja desde el año 2009, que estaba en alrededor de unos 3.500 millones, hasta enero de 2015, pues estamos más o menos, hemos subido como de 3.500 millones a 11.000 y más millones. Hay toda una época desde 2009 hasta acá de un fuerte endeudamiento que no siempre se hace con tasas de interés económicas y ventajosas para el país. Y justamente cuando el bien que tenemos nosotros para el repago de deudas cae de precio, como es el precio del crudo, pues entonces los prestamistas internacionales ya no están tan interesados en pagarnos y en prestarnos. Se vuelve más limitado el financiamiento externo y se eleva el riesgo país. Como ejemplo, vemos que en el 2015 se esperaba el ingreso de un fuerte crédito por parte de China y se ha venido demorando. Eran algo como primero 1.500 millones y después algo como 2.000 y 2.000 más, pues y está demorado y no llega. Y esa era una de las fuentes de financiamiento claves con las que contaba el gobierno para plantear un déficit fiscal y un plan de inversiones agresivo en el año 2015. Veamos ahora los factores del entorno internacional, brevemente en algunas láminas. Sobre estos no se puede tener injerencia, solamente una política de prevención para aminorar el impacto. Estamos frente a un tema de fortalecimiento del dólar que nos vuelve caros frente a los vecinos, a nuestros países vecinos, nos vuelve caros frente a la zona euro. Miren nada más en estos dos gráficos. En el uno está graficado el peso colombiano. La depreciación del peso colombiano ha sido sumamente fuerte, sobre todo desde julio del 2014, y se fortaleció en 34% frente al peso colombiano.
digamos, el dólar se fortaleció 34% frente al peso colombiano. Si es que miramos, en cambio, la moneda, el euro, desde julio de 2014, el dólar se fortaleció un 23% respecto al euro y nosotros operamos en dólares. Entonces, estamos con una moneda fuerte y nos van a ver, toda nuestra producción se va a valorizar más costosa si la vemos desde el punto de vista de Colombia, si la vemos desde el punto de vista de la zona euro y de todos los países que han sufrido fuertes depreciaciones frente al dólar. Esto va a ser un limitante el rato de las exportaciones no tradicionales, por ejemplo. Vamos a volvernos más costosos frente a las exportaciones no tradicionales de los otros países que operan en sus propias monedas y que están aventajados con la depreciación que han soportado. Este fortalecimiento del dólar se ve también en el índice de tipo de cambio real. Ustedes tienen ahí que desde julio de 2014, que es cuando empezó a bajar fuertemente el precio de los commodities, el precio del petróleo, se ve mucho más fuerte la apreciación por todos los factores internacionales, pues, pero tomando en cuenta para la canasta de Ecuador, que es el tipo de cambio real de Ecuador, con sus socios comerciales, se ve una apreciación fuerte del índice de tipo de cambio real, una apreciación de un 10% que se traslada directamente a lo que nosotros podemos decir. Nuestros precios domésticos se encarecieron más o menos en ese nivel frente a los valorizados en otras monedas. Y aquí el tema que tanto habíamos hablado, la caída del precio del petróleo. Este cayó un 56% entre julio de 2014 y marzo de 2015. Estamos hablando de que el año anterior estuvo el precio promedio como por encima de los $80, más o menos 84, y ahora estamos a 42. Simplemente tomar en cuenta que el presupuesto general del Estado se hizo con un dólar, calculado con un dólar de 79.7, casi de $80, y estamos a la mitad. Y eso se va a reflejar en una fuerte caída de los ingresos petroleros esperada por el gobierno. Entonces, esta volatilidad del precio del petróleo es absolutamente externa a nosotros y en parte se debe a una sobreoferta mundial. Y ahora, ante este shock externo, se multiplican los retos para las empresas y para los ciudadanos. Yo he traído aquí una lámina, uno de los sectores más críticos y que más, digamos que más van a sentirse presionados, más todavía en dolarización. Si nosotros tenemos un desequilibrio en la balanza de pagos y estamos operando en dolarización, pues de ahí viene el temor que tiene también el gobierno. Es decir, una economía dolarizada funciona con dólares y si están saliendo más dólares de los que entran, por eso, digamos, hay cierta desconfianza y por eso nos han querido mandar todos estos mensajes de que las salvaguardias son buenas porque evitan la salida de dólares y en fin, nos ayudan a proteger la dolarización. Es decir, esta fuerte salida de dólares por importaciones, por falta de ingresos de dólares por concepto de petróleo, pues está afectando, nos está haciendo dudar o preocuparnos sobre la sostenibilidad de la dolarización. Y esto impacta directamente en el sector financiero. Esta desconfianza, esta serie de medidas que toma el gobierno sobre el sector financiero, sobre los sectores privados, de empresas privadas, hace que el sector financiero busque estar líquido. Dicen, bueno, aquí hay
Aquí hay algunos factores externos. El gobierno se mantiene en su propósito y en su modelo de mantener el gasto fiscal, no recortarlo, porque tiene razones políticas para hacerlo. Pero el flujo de ingresos hacia la economía, como por ejemplo todos los créditos esos de China que eran masivos y que iban a venir, pues están frenados. Entonces nosotros en esta situación de dudas conservemos la liquidez, conservemos por cualquier duda, por cualquier desconfianza que hay en la ciudadanía, en el gobierno, en fin, nosotros conservemos y mantengámonos líquidos. ¿Qué es lo que significa esto? Por un lado, están experimentando por estas dificultades que se están viendo en la economía, están experimentando una caída en la tasa de crecimiento de los depósitos, que se ha hecho más intensa quizá en el último trimestre. Miren ustedes aquí el gráfico en rojo es el volumen de depósitos y la línea en azul es la tasa de crecimiento, que viene cayendo ya desde el año anterior, viene cayendo, y esto lo que nos está mostrando, este es un gráfico de la Asociación de Bancos, nos está mostrando en definitiva que la tasa de crecimiento de los depósitos está decayendo. Y por otro lado, aunque este gráfico muestra la cartera, el crecimiento de la cartera, en volumen pues está creciendo, y el crecimiento de la cartera en este año, porque está ahí por meses, para un año, está en alrededor del 16%, pero hay que recordar que en años anteriores estábamos por encima del 20-25% del crecimiento. Entonces, buscan estar líquidos, quiere decir el crédito se va a restringir, y esos son nuevos retos para la economía de las empresas, para la economía de las personas. Va a ser un poco más difícil, van a ser más selectivos con el tipo de proyectos que financian, y el gobierno les ha pedido que sean mucho más selectivos con el crédito de consumo, justamente para no favorecer las importaciones. Y aquí ya viene un poco más algunas reflexiones sobre la política que hemos visto y que han experimentado las empresas y las personas a raíz de esta situación que viene, digamos que cuando se tornó desfavorable el entorno económico a partir de mediados del año anterior, frente a una política económica que está fundamentada en un modelo económico de expansión de gasto público como motor de la economía y también de la popularidad del gobierno. Entonces, el gobierno se da cuenta que en el tiempo va a resultar insostenible este modelo económico de gasto y busca dar sostenibilidad tanto al sector fiscal cuanto al sector externo, y para eso toma varias medidas. Por ejemplo, para aumentar los ingresos para el presupuesto del Estado, aumento de impuestos. No solo se han dado aumentos en este último año, se han dado ya, y eso lo dicen los empresarios, como 9 cambios en el sistema tributario. Más o menos desde el 2008 empezaron a hablar del cambio unilateral, del cambio en los contratos petroleros. Se dio un cambio unilateral después de, creo, 20 meses de negociación. También hay dificultad en los contratos mineros, pero siempre buscando un poco más de ingresos para el Estado, porque tiene que sostener su modelo económico que se basa en la expansión del gasto. Por otra parte, han habido temas como que se exige compartir las utilidades de la empresa privada para el gasto público. Acuérdense del sector bancario al que se le pidió que parte de sus utilidades vaya a financiar el bono solidario. Esto como un ejemplo, ¿no? Se ve también que se multiplican los casos de conflictos con la autoridad tributaria, porque la autoridad tributaria se vuelve más inflexible, y también hay una presión de la autoridad tributaria sobre la justicia. Eso se ha visto en más de un caso. Veamos el caso de OCP, simplemente, el oleoducto de crudos pesados.
Por otro lado, el gobierno ha buscado más endeudamiento público, externo e interno. Otro tema que se reveló recientemente y de manera pública por parte de los directivos del Banco Central fue el uso de recursos del Banco Central para dar crédito directo al Ministerio de Finanzas, lo cual sí va más allá de los límites de seguridad que exige un sistema y una economía dolarizada. Han hecho otro tipo de operaciones con oro, ahora están planteando el redescuento con títulos hipotecarios, ha habido el crédito a las instituciones financieras públicas, ha habido uso de recursos de la seguridad social para bonos del Estado. Y por el lado del gasto, recortes presupuestarios que a mí me parecen tibios, 1.450 millones cuando uno tiene un requerimiento de financiamiento de 8.800 millones, me parece tibio. El hecho de que no se le quiera pagar al IES la deuda por salud o que se le quiera recortar el 40% del aporte estatal. Hay muchos acreedores del Estado, muchos proveedores que se están quejando de que se les atrasa los pagos. Y si es que uno mira el lado de, esto era por el lado del sector público, pero si se mira al tema de la balanza de pagos, pues barreras a las importaciones, barreras de libre flujo al capital. Acuérdense, el impuesto a la salida de divisas no es una sola vez que ha subido. Más de una vez deben estar discutiendo este tema, si es posible o no una subida. Hay un impuesto a los activos en el exterior, al sector financiero se le exige ciertos índices de liquidez doméstica para repatriar capitales, hay un registro de ingreso y de salida de dólares a través del Banco Central, que eso ya está en una de las últimas regulaciones. Las barreras de importaciones, digamos, las podemos resumir como de salvaguardias y algo más. Y aquí, para terminar, yo diría, el deterioro de la situación macroeconómica y esta cierta vulnerabilidad de la dolarización que tanto la toca el gobierno, plantea retos para las empresas nacionales, para los empresarios, como mantenerse en los mercados internacionales a pesar de sus elevados costos, lo cual va a necesitar mucha innovación, mantenerse en los mercados internacionales y crecer en ellos, sostener el empleo en sus propias empresas, aumentar la inversión o atraer socios para la inversión. Bueno, muchas gracias.